Buenos días. Hoy quiero compartirte esta pequeña historia de la Biblia. Es la historia de la boda de Caná. Esta es una historia donde María va con Jesús a un matrimonio. Pero en este matrimonio pasa algo en particular. Y es que el vino se acaba. Y en esa época el vino era muy importante en una fiesta. Era símbolo de alegría, era símbolo de fiesta. Al ver esto, María le dice a su hijo que haga un milagro. Pero Jesús le dijo: mamá, todavía no es la hora de hacer ese milagro, o que me conozcan por milagro. Pero a María no le importó y le dio la orden a los servidores de ese entonces para que pudieran hacer lo que Jesús les mandara. ¿Y qué hicieron? Llenaron unas tinajas de agua y Jesús convirtió estas tinajas en vino. Pero lo más sorprendente es que el mayor vino, el vino más exquisito, se servía al comienzo de la fiesta. Pero el mejor vino en esta fiesta se sirvió al final. Porque le dijo: todo hombre sirve primero en el 10, en capítulo 10 dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces él es el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El Señor aquí nos está hablando primeramente la fe. Y la fe de María. María tenía la convicción que su hijo podría hacer esto. Y que a pesar de que su hijo estaba un poco indeciso en hacerlo, ella sabía que era una buena forma para demostrar de que su hijo, que Jesús, estaba dotado de algo especial. Ella confiaba en su hijo. Ella confiaba en lo que Dios había depositado en su hijo. Y quiero ir por partes y quiero hablarle a las madres en esta hora. A las madres que tienen hijos. ¿Tú estás confiando realmente en las capacidades de tu hijo? ¿Tú estás confiando en los valores que tiene tu hijo? María aquí tenía claro quién era el que había engendrado, que era alguien que podía hacer milagros. Y aunque su hijo en ese momento no quería hacer ese milagro, María tenía la autoridad sobre él y lo mandó. Y como buen hijo, Jesús hizo lo que su madre le mandó y hubo un milagro. Aquí habla de la autoridad, pero de una buena autoridad. No vemos que María le gritó, sino que María dio la orden, porque sabía que su hijo era capaz y puso gente a su alrededor que ayudara para que este milagro se diera. ¿Qué clase de personas tiene alrededor tu hijo? Tiene personas que le ayuden. Dicen que en la fiesta también estaban los discípulos. Pero María tenía la convicción de que su hijo era capaz. ¿Tú crees en tu hijo? ¿Tú crees que es capaz él de cumplir el propósito que Dios le ha asignado? Contéstate estas preguntas. O aún más, ¿tú sabes para qué el Señor te dio a tu hijo? ¿Cuál es el propósito de tu hijo? Porque el propósito de tu hijo no es el que tú estás viendo. Dice la palabra que Él nos designó en Jeremías con un propósito eterno. Y si tu hijo está en las drogas, si tu hijo está en el homosexualismo, si está en el lesbianismo, si está, no sé en qué está tu hijo, pregúntale al Señor. Y si tú me dices: Laura, yo no conozco a Dios, es el momento que tú rindas tu vida a Dios. Y le digas al Señor: aquí está mi vida, dirígemela, pero también ayúdame a dirigir a mí, para yo poder dirigir a mis hijos. Pero la otra parte de la historia es que dice que el vino se sirvió mejor a lo último. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Jesús irrumpe en tu vida, en mi vida, todo tiene que cambiar. De pronto tú has visto milagros hasta aquí, hasta ahora. Y has visto cosas hasta ahora porque las has hecho a tus fuerzas. Pero ¿sabes? Lo mejor está por venir. Eso es lo que estaba diciendo ese versículo 10. Que sí, que hemos probado vino, hemos probado bendiciones, de pronto nuestra fuerza, de pronto por nuestras capacidades. Pero cuando se acaba todo eso, irrumpe el Señor. Lo mejor está por probar, las bendiciones más grandes vienen. Y te van a decir: oh, ahora estás mejor. Sí, porque conmigo camina Cristo, conmigo camina el Dios viviente. Yo creo que en esta hora tienes que entregarle tu vida a Dios y la vida de tu familia. Pero también tienes que empezar a ver lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Y que de la nada el Señor convierte a cosas. El Señor convirtió agua sin sabor, sin nada, en un vino exquisito.
El Señor cambiará tu vida de la nada, siempre y cuando lo busques y lo obedezcas a algo que tenga sabor, a algo que tenga vida. ¿Sabes por qué hay tantos vacíos? Porque estamos llenándolos con cualquier cosa. Pero el Señor te está hablando en esta mañana que quiere darle vida y sabor a tu vida. Así como ese vino exquisito, que tu vida sea una bendición para ti y para los que te rodean. Pero tienes que caminar y tienes que creer. Para que tu vida sea convertida, tienes que obedecer. Si de pronto, como a María, como a Jesús en esa fiesta, ya no tienes nada. Ya no tienes salud, ya no tienes provisión, ya no tienes absolutamente nada. El Señor te está diciendo, clama a mí y yo te voy a responder. Y yo voy a cambiar esa circunstancia, pero necesito que clames, porque te voy a dar estrategias para poder cambiar la circunstancia. Pero la primera estrategia que quiere el Señor en esta hora es que te rindas de todo corazón a Él. Que le rindas tus hijos, que le rindas tu casa, tu salud. Y que tú lo escuches. Y que tú tengas la convicción de que Él te está escuchando. Y de que Él te va a responder. María tuvo la convicción de que su hijo lo escuchaba, porque sabía lo que había engendrado en ella. Por eso, madre y padre, es muy importante la relación con los hijos. Por eso, si tú no tienes una buena relación con el Señor y tú no le pides orientación al Señor, que te cambie y que transforme, va a ser imposible que esa relación pase con tus hijos, porque vas a actuar bajo tu carne, bajo tu parecer. Pero si tú le entregas tu vida al Señor, papá, mamá, vas a actuar bajo unos hijos, bajo la presencia del Señor. Y también va a actuar una vida bajo la presencia, que no importa la circunstancia que estés viviendo, tú sabes que el Señor la puede cambiar y la puede transformar. El Señor quiere cambiar. Esa fiesta ya se estaba convirtiendo en una fiesta de luto, porque no había vino. Porque el vino significa gozo. Pero el Señor quería cambiar ese luto por gozo. Y es lo último que te vengo a decir hoy. El Señor quiere cambiar el luto por gozo. Pero no depende de ti ni de mí. Eso depende del Señor. Y de ti y de mí depende la actitud con la que el Señor te está pasando las pruebas y las dificultades. El Señor colocaba una palabra en mi corazón y era que camináramos, que siguiéramos avanzando, pero con gozo, no con luto. Porque el Señor está transformando, el Señor quiere transformar tu vida. Yo te invito, si tú no conoces al Señor Jesús, tú le digas, Señor Jesús, te quiero conocer. Te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador y escribe mi nombre en el libro de la vida. Pero si tú lo conoces y estás apartado de Él, cuéntale cómo te sientes. Y dile, Señor, necesito que me ayudes, porque sola no puedo. Joven que me estás escuchando y que de pronto me dices, Laura, tú no conoces a mis papás, ora por ellos, para que sea el Señor transformándolos. Pero si eres tú el del problema, ora porque el Señor transforme tu corazón y lo convierta en gozo y pueda seguir avanzando. Reflexiona este fin de semana. ¿Cuáles son las cosas que te ha quitado el gozo en el Señor? Y dile al Señor que te lo devuelva. Porque tu gozo no depende de las circunstancias. Tu gozo depende de su presencia. Y aquí el gozo de esta fiesta, ¿sabes por qué era el mejor vino? No porque era un vino. Era porque ese agua estaba transformada en vino. Y esa transformación no es más que la presencia del Señor. Cuando tu vida está transformada por el Señor y está cambiada por el Señor, a pesar de las circunstancias, siempre hay gozo en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.